día, te bendigo en esta mañana. Que este día sea un día de victoria, un día de descanso interior y de productividad, donde puedas respirar profundo y puedas disfrutar de lo que Dios te dio, puedas disfrutar de lo bueno, puedas disfrutar de lo hermoso. En esta mañana quiero bendecirte, en esta mañana quiero compartir con vos una palabra breve también que tiene que ver con una palabra, una simple palabra que es muy importante, que es la palabra autoridad. Quiero hablar con vos sobre autoridad en esta mañana. Te invito a que busques conmigo en Mateo capítulo 7, versículo 28. Dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y resulta que sabrás en la Biblia cuando se habla de los escribas, se los asocia a los fariseos, se los asocia a un grupo en particular de personas que tenían que ver con lo religioso, con la religión. Y algo que hace este versículo, que también lo pude ver en otro versículo, que es Lucas capítulo 4, versículo 32, que dice también: y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Pero lo que me llama la atención de este versículo justamente es que hace una contraposición entre autoridad y los escribas. Cuando me pongo a analizar esto, digo, ¿qué será lo que significa autoridad? Y a mí me encanta poder entender de qué me está hablando el Señor. Cuando hay una palabra que te llama la atención, cuando una palabra te golpea, Dios algo te está queriendo decir. ¿Y qué me está queriendo decir Dios a mí con esto? Dice, tenía autoridad. Dice, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, que los escribas no tenían autoridad. Cuando vamos al significado de la palabra autoridad, autoridad tiene que ver tiene una raíz. La raíz de autoridad es la palabra augere, que se escribe con G, augere. Augere significa aumentar, significa promover, hacer progresar. Aumentar, magnificar, hacer crecer, auxiliar, conformar, ampliar, completar, apoyar, consolidar, enriquecer, perfeccionar y dar plenitud a algo. Y digo, claro, ¿cómo no va a tener autoridad el Señor? Si Él, con las palabras y con su vida y con todo lo que Él hacía, generaba esto en cualquier persona que lo escuchara. Él tenía autoridad porque te aumentaba. Tenía autoridad porque te hace progresar. Y esas palabras hacían progresar a cualquiera que tocara, que llegara a sus oídos. Autoridad. Qué palabra que parece que tiene que ver con un sistema piramidal, parece que tiene que ver con un deber de obediencia, una obediencia de vida y punto final, que tuviera que ver con un militarismo. ¿Y cuántas veces confundimos nosotros autoritarismo con autoridad? ¿Cuántas veces confundimos poder o potestad con autoridad? La potestad es algo que uno tiene, un derecho, un poder, algo que puede hacer, algo que tiene en sus manos, algo que detenta, ¿no? Por la posición en la que está. Pero la autoridad es una respuesta.
La autoridad tiene que ver con hacer crecer al otro. Tener autoridad tiene que ver con aumentar, promover, hacer progresar, magnificar, hacer crecer, auxiliar, conformar, ampliar, completar, apoyar, consolidar, enriquecer, perfeccionar y dar plenitud. El autor maravilloso e increíble de la vida tiene total autoridad, pero Él nos legó poder y autoridad. Y si en esta mañana nos ponemos a pensar con qué tiene que ver la autoridad y quiénes tienen autoridad y cómo yo puedo hacer para cultivar la autoridad que Dios me dio, necesito pensar en que autoridad es augere, autoridad es augere. Autoridad quiere decir aumentar, promover y hacer progresar. Desde el momento en el que nosotros dejamos de centrarnos en nosotros mismos, en el derecho que tenemos, en el derecho a mandar, en el derecho a mandar sobre nuestros hijos, sobre alguien que está en nuestro trabajo o a nivel ministerial, y nos enfocamos saliendo de lo que es autoritarismo, de lo que es poder, nos enfocamos en el verdadero significado de la autoridad, empezamos a entender que la autoridad es una respuesta que tiene una persona hacia otra, que la aumentó, la promovió, la hizo progresar, la magnificó, la hizo crecer, la completó, la perfeccionó, la ayudó a tener plenitud en algo, la enriqueció. Si vos tenés ese corazón para poder hacer enriquecer a alguien, aumentar, magnificar, hacer crecer, auxiliar, conformar, ahí reside el secreto de la autoridad. El secreto de la autoridad es justamente que no es para nosotros, es justamente para el que no busca lo suyo. Y la gente hacía una comparación por oposición, decía que Jesús hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y si recordás en la Biblia, Jesús un montón de veces les dice a los fariseos y a algunos escribas hipócritas. Y la hipocresía es cuando uno simula o finge una cualidad, finge un sentimiento, finge una virtud, finge una opinión que no tiene. Cuando nosotros fingimos eso, se percibe. Que podamos ser personas con autoridad, personas genuinas, personas cuyo propósito en esta vida es augere, aumentar, promover, hacer progresar, amar, abrazar, completar, conformar, perfeccionar, dar plenitud. Y Dios nos libre de fingir. Que el Señor nos libre de fingir un sentimiento, que nos libre de fingir una cualidad, una virtud, una opinión que no tenemos. Que podamos ser gente genuina. Dice Romanos, con esto me despido, Romanos capítulo 12, quiero que busques conmigo. Capítulo 12, 9, dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos
en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis con vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gloria a Dios por esta palabra, porque Dios te prepara para tener autoridad. El primer paso para tener autoridad es que tu amor sea sin fingimiento, que te asocies, que abraces, que aumentes, que hagas progresar, que promuevas. Te bendigo en este día. Este es un día de victoria. Este es un día de bendición. Un día donde tu espíritu se abre y se conecta con el espíritu del Creador, con el Espíritu de Dios. Te bendigo.